Vamos a platicar ya con nuestros invitados aquí en Código Salud. Agradezco al doctor Carlos León. El doctor León es director del Centro de Asma y Alergia, quien agradezco que está aquí con nosotros, y también a Francisco Ramírez. Francisco nos viene a dar su testimonio. Es precisamente un paciente con rinitis alérgica. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros aquí en Código Salud. Y nos pusimos a investigar, doctor, y a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, solo en la Ciudad de México un porcentaje importante, entre el 35 y 42% de quienes vivimos en la capital del país tienen un tipo de rinitis, ¿no? Sí, o rinitis claro. alérgica. ¿Qué es y por qué? Ok, la rinitis alérgica es la inflamación de la nariz causada por alergia. Esto quiere decir, la nariz se inflama por dentro, cuando respiramos pólenes, ácaros, hongos, tenemos contacto con mascotas, y esa inflamación produce síntomas. Los síntomas son moco, nariz tapada, comezón y estornudos. Y efectivamente, hace 10 días terminamos el Congreso Nacional de Alergia Pediátrica y la prevalencia, en otras palabras, la frecuencia de rinitis alérgica en todo el país está aumentando, pero en la Ciudad de México es alta, entre 30 y 40%. Comentaba, doctor, por ejemplo, la cantidad importante. Hay muchas personas que tienen mascotas en casa, los mismos ácaros, que obviamente el polvo, el polen, tenemos diferentes tipos de plantas y árboles aquí en la capital del país, y me imagino en otros estados de la República Mexicana que pueden ayudar a que esto se exacerbe, ¿no? Que Sí, se presente con mayor regularidad. Sí, en la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, muchos pólenes de árboles, pastos y malezas. En todo el centro-sur de la ciudad, el polen principal es el de fresno. En el poniente de la ciudad tenemos mucho polen de encino. Eso, además de la contaminación ambiental, además del cambio climático. O sea, si le agregamos todos estos factores, Se empeora. definitivamente estamos en una situación difícil, vaya. Ahora, Mala, sí, claro. Exactamente. Queremos platicar con Francisco para que nos diga cómo fue que comenzaste, Francisco. ¿En qué momento arrancaste con los síntomas y qué tipo de síntomas eran esos? Ok. Bueno, yo siempre he sido muy propenso a las enfermedades respiratorias. Desde muy chico yo empecé con problemas de la nariz, de la garganta, y pues como bien lo dice aquí el doctor, los síntomas están muy claros, ¿no? O sea, se me inflama de repente la nariz, los ojos a veces me lloran y no es por una razón específica, no es porque esté viendo la tele mucho tiempo, la pantalla, y sin embargo se me siguen enrojeciendo y me siguen ardiendo. Incluso. ¿En casa hay mascotas? ¿Vives en un lugar donde estés rodeado de plantas, flores, árboles? No. Bueno, árboles, hay un camellón ahí cerca de mi casa, pero fuera de eso realmente no hay otra cosa. Mascotas no tengo definitivamente. Doctor, ya nos hablabas de que se trata de una inflamación a nivel nasal. Sí. ¿Esto es meramente por todos los factores externos o hay un factor genético que pudiera estar involucrado? Desde luego, 50% de la causa de que tú o un paciente tenga alergia es el factor genético. La alergia se da en familias. Normalmente, si dos padres son alérgicos, el 75% de los hijos van a ser alérgicos. Y si un solo padre es alérgico, el 50% de los hijos pueden ser alérgicos. Entonces, primero, mi predisposición personal, genética. Segundo, contacto regular o frecuente con alergenos. Alergenos es cualquier sustancia capaz de producir alergia. ¿Cómo cuáles, doctor? Pólenes de pastos, malezas y árboles, hongos de la humedad, mascotas, perro, gato sobre todo. Lo que nos comentaba en un principio. Sí. Finalmente son los factores, ¿no? Los Son que detonan la rinitis alérgica. Así es, la exposición continua llega un momento en que va a detonar los síntomas. Tú puedes haber nacido con la predisposición, pero si vives en una isla desierta sin pólenes, sin gatos, No sin te va a perro, pasar absolutamente nada. no va a pasar Pero nada. ¿quién vive en una isla desierta, Nadie. doctor? Ese es el problema, ¿no? Ya nadie. Ya nadie. Así es. Ahora, ¿en cuánto tiempo se presentan o se manifiestan los síntomas? Es decir, con esta predisposición genética que nos dices, doctor, ¿no? Ok. Y ahora exactamente, nadie vive prácticamente aislado de nada. Y con esta cercanía a los alergenos, ¿en qué momento se nos empieza a manifestar? Si estamos en edad temprana, ¿en qué momento y cuánto tiempo tarda? Normalmente la rinitis alérgica es una enfermedad de niños grandes, ahorita explico eso, adolescentes y adultos jóvenes, pero podemos tener niños a partir de los 2, 3 años de edad ya con datos de rinitis. Es menos común en niños menores de 2 años y es menos común en adultos mayores. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para que tú te sensibilices a un polen debes de tener más de 2 años, porque debes de vivir o sufrir más de 2 temporadas de polinización y normalmente hay una temporada de polinización al año de cada polen. Entonces,
Antes de los 2, 3 años de edad, difícilmente puede haber rinitis alérgica, no es imposible. ¿Cuánto tiempo pasó en tu caso, por ejemplo, Francisco, que comenzaste con los síntomas? Al principio quizá no sabías que se trataba de una alergia, una rinitis alérgica. ¿Cuánto tiempo pasó para que te dieran el diagnóstico? Como te comento, como yo siempre sufrí de enfermedades respiratorias, realmente no sé, digamos que una fecha exacta o una etapa exacta en la que pasé de una gripe común a una rinitis alérgica. Sí se acentuó más, digamos que en la adolescencia. En la adolescencia. ¿Qué era lo que pasaba más contigo? Pues salía a jugar, salía con mis amigos y de repente se me empezó a inflamar la nariz. Yo pensé que tenía gripe, me andaba suene y suene la nariz, estornude. Ahorita, por ejemplo, lo que me pasa muy seguido es de que en las noches se agudiza más el estornudo, ¿no? Son estornudos intermitentes por un lapso y por de las tiempo. noches, Ajá. no ocurre durante el día. Casi no, Casi no, más por la más noche. en la noche. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Bueno, ocurre esto porque seguramente en la noche Francisco tiene más contacto con cosas que le causan alergia. Tal vez en su casa hay humedad, hay un gato, bueno, yo no digo que no, pero podría haberlo. Puede haber hongos de la humedad. Los ácaros que están en las sábanas, en la ropa y todo eso, Eso es ¿verdad? terrible, claro. El ácaro es tal vez la primera causa de rinitis alérgica junto con los pólenes. Entonces, lo que le pasa a Francisco puede pasar a cualquier hora. De hecho, lo habitual es que los pacientes en la mañana se despierten con estornudos en salva, 10 estornudos seguidos, moco, nariz tapada, y todo esto que aparece en la mañana desaparece al mediodía. Es lo común, pero en el caso de Francisco empeora en la noche. Claro, por supuesto. Ahora, en este caso, ¿cómo estamos haciendo los mexicanos para que nos atendamos a tiempo? Es decir, como se confunde con una gripa. Claro. Entonces la gente va e inmediatamente acude a la farmacia y se compra algún medicamento, alguna pastilla para la gripa, pero no está atendiendo el problema Claro. de raíz, doctor. Ese es el primer problema, la automedicación. A ver, si tú tienes síntomas de gripa recurrente, permanente o frecuente, no es gripa. Es una alergia. Es una alergia. Por supuesto. ¿Cómo diferenciamos? La gripa tiene malestar general, Sí. dolor de garganta, dolor de cabeza leve, ocasionalmente febrícula y se cura en una semana, con doctor o sin doctor. La febrícula es como una sensación de tener temperatura alta, ¿verdad? Sí, dicen los pacientes, me siento caliente, ok, le ponemos el termómetro. Pero no hay una temperatura, no es fiebre propiamente. No es fiebre, 37.5, 37.6, En promedio. 37.7 es febrícula. Después de 38, fiebre. Entonces, en la alergia no hay fiebre. Es la primera forma de diferenciarlo. Ahora, si yo tengo un evento de estos cada semana, no tengo gripa, tengo alergia. Y es la primera opción en la que tenemos que pensar. Y hay que acudir al médico o al alergólogo, si es que tienen acceso. Y es que este asunto de la automedicación, doctor, de verdad es preocupante porque no solo es el caso para las alergias, incluso para las enfermedades respiratorias comunes y corrientes, que la gente va por recomendación del amigo, el vecino o el papá, que acude directamente a suministrarse un medicamento solo porque él decide que ese es el que le va a hacer algo bien. Sí, desde luego, está Pero mal. está mal. Ahora, el que lo hagan recrudece a la propia rinitis alérgica. Sí, recrudece a la rinitis alérgica porque la dejan avanzar y la rinitis alérgica se complica. O sea, la rinitis alérgica no está sola. Se va a complicar con sinusitis, con crecimiento de adenoides en los niños y eventualmente con asma. Si retrasamos el diagnóstico. Entonces, si yo llevo 2, 3 semanas o 2, 3 meses, tengo que ir a ver al médico para que me diga, solo tienes un resfriado, tienes rinitis alérgica, tienes sinusitis o tienes lo que sea. Y en tu caso, por ejemplo, Francisco, en casa hay más personas con alergias, con rinitis alérgica ya diagnosticada, familiares tuyos. Pues mi madre creo que también tiene un poco de eso, no es tan evidente, digo, la verdad es que Como no. en tu caso, por Como ejemplo. en mi caso. En ti sí es evidente En cuando hay mi algo. caso sí se acentuó bastante, desde, como te digo, desde chiquito. Y tu mami seguramente, ¿no ha sido diagnosticada ella? Yo que sepa, no. No, pero hay síntomas parecidos. Sí, hay algunos síntomas también, de repente estornuda, etc. Y ahora, por ejemplo, se me ocurre pensar, doctor, ustedes lo saben perfectamente, nuestros amigos que nos están viendo hace un par de semanas, cuando tuvimos estas contingencias aquí por la contaminación, por las partículas, el exceso de pastos quemados, etcétera, etcétera. ¿Tú no te sentías mal? ¿No Sí. sentías que se exacerbó precisamente toda esta serie de síntomas? De hecho, lo platicábamos Sí. hace rato. Yo me dedico a la parte de la bioclimática, soy muy ecologista, y la verdad es de que cuando vino esta
este boom de las partículas 2.5, sí empecé a sentir más la garganta cerrada, la nariz inflamada y los ojos muy, muy llorosos. Inclusive en alguna ocasión llegando casi a mi casa se veía que parecía neblina, pero no era neblina, era de un cerro que estaba quemando ahí cerca. Y todos así lo percibimos definitivamente, por eso incluso decíamos personas con alergia, personas a lo mejor sí con alguna enfermedad cardiovascular Sí. o respiratoria, por ejemplo. Las dos. Pues aumentaba exactamente los síntomas. Ahora una persona con alergia, ¿qué tiene que hacer, doctor? Por ejemplo, ¿con o sin contingencia ambiental? Ok. Primero, no suspender nunca, y nunca estoy hablando de varios meses o varios años, el tratamiento de la alergia, de la rinitis alérgica. Es lo Nunca. primero. Nunca, ¿Es a un menos. tratamiento de por vida? Es un tratamiento que puede durar muchos meses, pero que eventualmente el paciente va a tener años sin alergia, pero la alergia puede volver. Ya. Entonces, mientras el paciente esté sintomático, hay que usar el tratamiento por meses y no suspenderlo. Eso es lo primero que hay que hacer. Segundo, medidas de precaución. Si tengo un gato y tengo alergia al gato, lo ideal sería no tener gato. Si tengo alergia al polvo casero, lo ideal sería no tener 10 o 20 o 50 libros en mi habitación, no tener alfombra. Si tengo alergia a las cucarachas, eventualmente fumigar mi casa. Todo eso es lo que se puede hacer. Pero ya durante la contingencia, ¿qué tengo que hacer? Encerrarme bajo techo. Definitivamente. No hay mucho que hacer. O sea, ¿no abrir ni siquiera las ventanas, doctor? No, ¿verdad? Porque ingresa la Porque va a contaminación. ingresar la contaminación. Ingresa la contaminación. Lo que tienes que hacer es estar en una habitación en la medida de lo posible, ya sé que no es tan fácil, y tener un purificador de aire. Si tú tienes en una habitación un purificador de aire, vas a estar con aire limpio mientras estés ahí y mientras el purificador de aire esté prendido. Pero eso no lo tenemos todos y entonces regresaríamos a no interrumpir el tratamiento. No, y lo que no queremos es los casos extremos que al rato Claro. ya tengamos que estar saliendo a la calle con máscara de oxígeno y ustedes con este tipo de alergias, pues Sí. igual, con la misma razón, ¿no? Claro. Que esperemos que no ocurra. Afortunadamente ya nos dijeron que ya se vienen las lluvias Sí. y esto nos va a ayudar mucho a limpiar el ambiente en las grandes ciudades, sobre Sí. todo, como es aquí en la capital del país. Doctor, una rinitis alérgica mal atendida a largo plazo, ¿qué puede ocurrir con el paciente? Número uno, la rinitis alérgica mal atendida se va a convertir de leve en grave. La rinitis alérgica grave altera de manera muy importante la calidad de vida del paciente. No tienen ganas de ir al cine, de ir a bailar, de salir a comer. Esto es mala calidad de vida. Segundo, se puede complicar con una sinusitis, no es raro. Tercero, en niños pequeños puede haber crecimiento de adenoides y habrá que operarlos eventualmente. Cuarto, pueden llegar a tener asma, porque la vía respiratoria empieza en la nariz y termina en los bronquios. Si yo tengo inflamada la nariz, fácilmente después tendré inflamados los bronquios y tendré asma. Entonces sí se complica la rinitis. Pero la primera complicación es tener mala calidad de vida. Claro. Niños que no pueden ir a la escuela, que no aprenden, que duermen mal y tienen sueño en ¿Hay el día. cansancio? O sea, la Hay rinitis fatiga. Sí, hay fatiga. Sí, sí, ¿Tú hay tenías mucha. algo así o por lo menos lo manifiestas? Sí, de hecho yo todos los días prácticamente termino out, ¿no? En la noche llegas a casa Llego y a estás muy casa y cansado. estoy muy, muy cansado. Y bueno, desafortunadamente también por mi actividad, hay veces que no puedo dormir bien. Entonces eso también lo agrava todavía más. ¿Y cómo es el tratamiento, doctor? ¿Es farmacéutico? El tratamiento, primero, evitar lo que te hace daño si ya sabes qué es y si se puede. Segundo, administramos normalmente antihistamínicos o esteroides tópicos nasales y algo muy importante, ácidos nasales. Yo diría evitar lo que hace daño, usar un antihistamínico de buena calidad. En las crisis, cuando hay mucho moco, tenemos que usar un antihistamínico que contenga otra sustancia que se llama fenilefrina, Sí. que puede ser de acción prolongada y resulta mucho mejor. Y en los casos graves, agregamos un esteroide tópico nasal y en todos los casos hay que lavarse la nariz. Que eso es tan simple que la gente no lo hace y no lo conoce. ¿Y cómo podemos hacerlo, doctor? Porque esto sí, para El muchas aseo. personas resulta completamente novedoso el que nos lavemos la nariz. ¿Cómo Sí. lo podemos hacer? Ok, con una jeringa de 10, 20 mililitros por lo menos, no una de 1 centímetro, preparamos agua con sal, un cuarto de litro de agua hervida, un cuarto de cucharadita de sal, una pizca de bicarbonato, lo mezclamos, lo entibiamos y aplicamos en la nariz con la jeringa. Y va a entrar por una fosa nasal y va a salir por la otra. Ahora, esto es parte de, si no tienes un tratamiento de base con un antihistamínico, no va a funcionar.
Tiene que ser precisamente para pacientes que ya tienen un tratamiento propiamente por tener reflejado o diagnosticada la rinitis. Sí, pacientes que ya están diagnosticados. Ya no es que alguien ahorita llegue a su casa y haga inmediatamente, o lo puede hacer. Lo puede y hacer. con esto limpia su nariz. Porque es agua con sal, no Ajá. le va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Pero hay que saber hacerlo desde luego. Exactamente, digo, porque no vaya a ocurrir que alguien sienta esa sensación de que se ahoga o se le vaya por otro lado el agua. Sí, Y no, sí, para claro. evitar problemas, mejor que recurra directamente con el Sí, especialista claro. para que le enseñe a lavarse la nariz. Desde luego. Es importante. Pues yo les agradezco a los dos, a Francisco Ramírez, el que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya tienes tu tratamiento, por supuesto, ya estás, digamos, mucho mejor, es lo importante, y esperemos que no regresen estas contingencias ambientales que nos ponen Esperemos. definitivamente a todos de malas y mal. Sí. Gracias. Doctor, ¿algún correo electrónico? ¿Tiene redes sociales para que la gente lo pueda seguir? Tenemos correo electrónico cgleonr@hotmail.com y tenemos una página que se llama centrodeasmayallergia.org. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, Gracias, por haber Mariano. estado con nosotros. Muy amable. Para que nos puedas explicar esto y que la gente lo tenga muy bien entendido. Francisco, gracias. Gracias. Por haber estado en Códigos.